Hola, muy buenos días. Mi nombre es Omar Álvarez y es para mí un gusto y un placer estar en el día de hoy con ustedes para traer a nuestra audiencia esta presentación que en sí es un resumen porque la cantidad de información que encontramos es grandísima en muchos espacios y que pues, nos va a permitir aplicarla y tomar lo mejor de estas palabras, de estas frases, de estos videos y de estas recomendaciones para evitar accidentes de tránsito. Estamos hablando de consumo de alcohol, drogas y otras sustancias alucinógenas en la conducción. Entonces, como les decía, mi nombre es Omar Álvarez, soy especialista en movilidad y transporte, especialmente en todo lo relacionado con prevención, atención y análisis de accidentes de tránsito y les traigo en el día de hoy una información muy amena que espero que les interese demasiado, que les guste. Si tienen algún tipo de pregunta o inquietud, con mucho gusto a través de sus líderes dirigidos hacia SOS pueden enviar los correos electrónicos con las preguntas pertinentes y nosotros asimismo daremos respuesta a sus inquietudes. Entonces, bienvenidos y comenzamos. Inicialmente quisiera presentarles un video que nos va a iniciar sensibilizándonos acerca de las consecuencias y cómo se pueden llegar a presentar los accidentes de tránsito donde tienen que ver drogas o cualquier otro tipo de sustancia que pueda alterar nuestra percepción física durante la conducción. Bien, creo que el video anterior nos muestra claramente qué es un accidente de tránsito donde tiene que ver drogas y alcohol, o pues en este caso alcohol. Aunque uno cree que una cerveza no puede alterar la conducción, donde uno cree que un trago es muy poquito para generar un accidente de tránsito, la realidad es que cualquier cantidad de alcohol o de drogas en nuestro organismo puede alterar nuestra percepción física y mental de los riesgos y esto puede generar accidentes. Pero para entrar en este campo de la conducción afectada por esta serie de factores, quisiera pues compartir con ustedes primero esta información para que comenzamos a entenderla desde un nivel más general. Empecemos por definir qué es la salud mental y cómo afecta a los conductores. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la salud mental es uno de los principales factores o condiciones que debemos tener para realizar una conducción segura. Y tener en cuenta que cuando yo hago una conducción segura, no simplemente estamos procurando nuestro bienestar, sino el bienestar de todos los actores viales. Estamos hablando de otros conductores, de peatones, de ocupantes del vehículo, de ciclistas, de motociclistas y de todas las personas que están a nuestro alrededor cuando estamos ejerciendo la labor de la conducción. Entonces la salud mental es un estado de bienestar, o sea, donde nos sentimos bien, en el cual un individuo se da cuenta de sus propias aptitudes. Cuando vamos conduciendo y estamos en un estado de salud mental óptimo, nos comenzamos a dar cuenta de que somos capaces de frenar frente a un riesgo, somos capaces de determinar qué hay que hacer cuando hay una luz amarilla, roja o verde en un semáforo, cuando llegamos a una intersección, etcétera. Podemos afrontar las precisiones o las presiones normales de la vida
Y estas presiones normales de la vida, llevémoslo a la conducción, es por ejemplo cuando hay una persona que está alterada a nuestro lado, echando pito, a veces como loco, pues podemos manejar este tipo de situaciones. Eso sí, si nos atraviesa un ciclista, pues no necesariamente tenemos que entrar en conflicto con ellos, sobre todo en ciudades como Bogotá o pues en la mayoría de ciudades del mundo. También una salud mental es la que nos permite trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a la comunidad. Esto quiere decir que cuando tenemos una salud mental, estamos en un estado de bienestar en el cual nos permite reaccionar de la manera adecuada frente a las diferentes situaciones de riesgo o de estrés o depresión que hay en nuestras vidas. Específicamente, cuando nosotros conducimos de una manera segura, adecuada, sin estrés o sin presiones desde un punto a otro, estamos haciéndolo de la manera adecuada y estamos protegiendo nuestra vida y la de los demás. En esto es lo que influye la salud mental en la conducción. Ahora veamos cómo afecta el no tener una salud mental adecuada al conductor. Vamos a hablar de algunos factores claves. Creo que la mayoría de personas que conducimos, llámese vehículo, llámese bicicleta, llámese patineta eléctrica, llámese bus, camión, cualquier tipo de vehículo, nos vemos expuestos a una serie de factores que pueden llegar a alterar nuestra salud mental cuando estamos conduciendo. ¿A qué me refiero? El hecho de que pues se nos atraviese un ciclista, el hecho de que paremos nosotros en el semáforo y otro se pase el semáforo en rojo, el hecho de que alguien me adelante pero el lugar que no debe adelantarme o que me cierre el camino, el hecho de que alguien se parquee frente a la puerta de mi garaje cuando voy a salir con afán. Todas estas son factores o son situaciones que de una u otra forma generan una serie de reacciones químicas en mi organismo, en mi cerebro, que van a ocasionar que ese factor de bienestar que yo debo tener para conducir se empiece a alterar. Pero ahí viene la clave de manejar las emociones y no ser manejado por las emociones. Entonces hablamos de que la personalidad de un individuo es un aspecto determinante de la conducta en la conducción. Si yo soy una persona muy emocional, si yo soy una persona demasiado nostálgica, todas estas series de situaciones van a terminar pues en algún momento determinando la conducta que yo tengo frente al volante y asimismo la conducta que yo tengo al reaccionar frente a alguna serie de provocaciones o riesgos. Pero además hay otros factores que afectan la salud mental. Estamos hablando de que el conductor, esta serie de situaciones de estrés, como las que comentamos antes de afrontar riesgos en la vía, pueden poner en riesgo la vida del conductor y la vida de las personas a su alrededor. En la conducción necesitamos mantener un control físico y emocional. Necesito que ustedes recuerden esto porque es una palabra o un tema clave en la conducción. Mantener un control físico y emocional. Recuerden que nuestras emociones o lo que sentimos a nivel interior, a nivel psicológico, es lo que termina determinando, valga la pena la redundancia, pues termina determinando nuestra respuesta física frente a algo. Si sentimos que algo nos está quemando, inmediatamente quitamos la mano o lo soltamos de la mano. Si sentimos que hay un peso extra sobre nuestro cuerpo, algo que nos está machucando, pues inmediatamente también intentamos retirar la mano o alejarnos. Asimismo, todas estas emociones son las que desatan esos impulsos físicos o esas reacciones físicas. Ahora imagínense frente al volante. Si yo no me sé medir en mis emociones, en mis reacciones, ¿cómo voy a reaccionar frente a un imprudente? ¿Cómo voy a reaccionar frente a esa luz cuando pasa de verde a amarillo y que yo inconsciente o conscientemente, la mayoría de veces consciente, sé que tengo que parar ahí porque ya no puedo avanzar más, pero me arriesgo a seguir adelante? El estrés y la ansiedad son situaciones de nerviosismo que pueden hacer que tomemos una decisión equivocada al volante. Y más allá de eso está el miedo que puede llegar a paralizarnos. El no saber actuar, el desconocer algo,
pues no saber manejar esas emociones a veces nos pueden generar esa parálisis de no saber qué hacer. Todas ellas son emociones que necesitamos manejar porque pueden estar a nuestro alrededor en cualquier momento. O sea, cualquier situación, nosotros como seres humanos somos muy vulnerables a que pues cualquier acción, cualquier palabra nos pueda llegar a desestabilizar. Pues de ahí la clave de tomar todo con calma. Y recuerden que en la conducción muchas veces esas respuestas físicas a diferentes emociones terminan pasando de nuestros ojos o nuestros oídos a lo que reaccionemos con el volante o con el acelerador o el freno. Entonces ahí terminan esas respuestas físicas. Entonces también tengamos en cuenta que por todo esto es fundamental tratar de mantener una buena salud mental al subir a nuestro automóvil. Entonces recordemos esta diapositiva porque es importante recordar que debemos tener un buen bienestar, una buena salud mental, un bienestar emocional. Eso no quiere decir que tengamos que ser perfectos mentalmente y estar siempre en armonía cuando nos montemos al volante, pero sí por lo menos saber manejar nuestras emociones. De ahí la importancia de reducir esa violencia vial que se genera cuando hay un incidente, un casi accidente o un accidente de tránsito. Ahora, ya entrando en materia, hablemos específicamente del alcohol como primer factor que puede llegar a alterar nuestra salud mental al conducir. Y pues vamos a observar cuáles son los efectos en general en las personas del alcohol, estemos en el rol que estemos, como actor vial, como conductor, como pasajero, etcétera. Pero vamos a observar esas consecuencias y esa reacción de nuestro cuerpo hacia el alcohol. A pesar de que beber es una conducta social muy aceptada, el alcohol es un veneno. A medida que es absorbido por el sistema circulatorio, va afectando tanto a nuestros órganos como a nuestro estado mental. Unas cuantas copas elevan la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea. Nos hace sentir relajados, perdemos la inhibición y la coordinación motora. Estas sensaciones son el resultado de reacciones químicas dentro del cerebro. Especialmente en esta parte, el cerebelo, la región cerebral responsable de la coordinación y el equilibrio. El alcohol causa una alteración química en las neuronas. Mientras en algunas sinapsis las señales discurren con fluidez, en otras quedan bloqueadas. Y cuanto más bebemos, más afecta a la sinapsis. El alcohol también engaña al cerebro, haciéndole creer que hemos ingerido mucha agua. Manda trabajar a los riñones a toda marcha, desechando líquido valioso en la vejiga. Puede que en ese momento no nos sintamos deshidratados, pero a la mañana siguiente la historia es diferente. Tras la juerga, es el hígado el que tiene que poner orden en este desaguisado. El órgano hepático es el centro de control bioquímico del organismo. Cumple 500 cometidos diferentes. Uno de ellos es transformar las toxinas en elementos químicos inocuos. El alcohol es una sustancia tóxica. El proceso exige agua, pero al hígado no le importa la procedencia de la misma. El cerebro contiene 3/4 partes de agua. Cuando el hígado necesita agua, es el cerebro el que lo sufre.
es el cerebro el que lo sufre. El cerebro pierde agua y minerales esenciales, por lo que se encoge dentro de la cavidad craneal. Sentimos un dolor de cabeza muy particular, la resaca. La mejor cura, beber algo de agua. Ahora que ya conocemos qué es lo que hace el alcohol en nuestro organismo, pues vamos a observar y a definir qué es un accidente de tránsito. Ya vamos a empezar a relacionar o estamos empezando a relacionar las consecuencias de consumir sustancias asociándolo al tema de accidentes de tránsito. Bien, el accidente de tránsito se denomina a un evento que ocasiona un daño involuntario o que altera el estado habitual de un suceso. La idea de un accidente de tránsito se vincula a la contingencia que se produce en la vía pública y que involucra a uno o más vehículos. Básicamente un accidente de tránsito es el que cumple con una serie de condiciones, por lo menos acá en Colombia. Uno, que existen daños a las personas o a los bienes relacionados con el accidente de tránsito. Dos, que se genera con un vehículo en movimiento. Tres, que es un evento involuntario. Y cuarto, que genera pues afectación al tránsito y transporte o a la movilidad en el sitio o el lugar de los hechos. Esto es lo que es un accidente de tránsito. Y ya comenzamos a observar algunas definiciones que están en nuestro Código Nacional de Tránsito asociadas específicamente al alcohol. Entonces, ya en las normas colombianas nos hablan de estas definiciones importantes. Alcoholemia, cantidad de alcohol que tiene una persona en determinado momento en su sangre. Esta sería la alcoholemia. La alcoholimetría es el examen, la prueba de laboratorio o el medio técnico por el cual se determina ese nivel de alcoholemia de las personas. Y el alcosensor es el sistema o el aparato específicamente diseñado para determinar la alcoholemia o con el cual se hace la alcoholimetría, pero al aire exhalado de las personas. Esto para que pues lo tengamos muy en cuenta. En Colombia existe una tabla de grados de alcoholemia que se define como 0, grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 0 corresponde en la tabla a 0 entre 0,20 a 0,39. El grado 1 estaríamos hablando entre 0,40 a 0,99. El grado 2 entre 1 a 1,49 y el grado 3 1,50 y superior. Ya vamos a hablar un poquitico más de los grados y pues las consecuencias que acarrea cuando estas mediciones salen en los aparatos o en los alcosensores o en las medidas que toman las autoridades de tránsito en los puestos de control o en medicina legal. Pero quisiera comentarles a ustedes lo siguiente. ¿Cuánto consideran ustedes que dura aproximadamente el efecto de una cerveza en el cuerpo humano? Pues una cerveza tiene un efecto aproximado de 1 hora. Un vino o un aguardiente entre 1 hora a 1 hora y media. El efecto de un ron que hayamos consumido pues es más alto el nivel de alcohol, más o menos 2 horas, y una copa de otros licores más fuertes pues entre 2 horas a 35, entre 2 horas a 2 horas 35 minutos. Tengamos en cuenta que los efectos del alcohol o de drogas pues no hacen igual efecto en todas las personas. Estos efectos están determinados por la masa corporal, el nivel de grasa que tengamos, las condiciones de salud, etcétera. Pero esto es un promedio aproximado de lo que ocurre o de lo que dura estos rastros de alcohol en el cuerpo humano. Entonces, amigos, piénsenlo bien antes de conducir alicorado. Y vamos a ver por qué. Las sanciones para el año 2023 por conducir alicorado son las siguientes. Hablamos de que las multas por alcoholemia en primera vez son, cuando nos detectan por primera vez, el grado 0, acuérdense que es el que está entre
0.20 a 0.39 quiere decir que tiempo de suspensión de la licencia, 1 año. Horas de acción comunitaria, 20 horas. Y la multa de 3.480. Los días de inmovilización del vehículo corresponden a un día hábil. Recuerden que aparte del día de inmovilización del vehículo en los parqueaderos autorizados por Secretaría de Tránsito, también nos toca pues pagar el valor de la grúa. Para el primer grado, por primera vez, el tiempo de suspensión de la licencia va de 3 años. Son 30 horas de acciones comunitarias, se duplica la multa, ya estamos hablando de 6.960.000 y pasamos a hablar de que los días de inmovilización son 3 hábiles, ¿no? 3 días hábiles. Segundo grado, por primera vez, 5 años de suspensión de la licencia, 40 horas de acciones comunitarias y la multa es de 13.920.000 pesos y 6 días de inmovilización del vehículo. Por tercer grado, 10 años de suspensión de la licencia, 50 horas de acciones comunitarias y 27 millones de pesos, 27.840.240 pesos y 10 días hábiles de inmovilización del vehículo. Cuando la multa es por alcoholemia, pero primera reincidencia, o sea que ya nos detectaron por primera vez y tenemos una reincidencia en cualquiera de los grados, hay que tener en cuenta lo siguiente. Si vuelve a cometer el mismo error de manejar ebrio o alcoholizado y lo sorprenden en un test de alcoholemia, las penas aumentan considerablemente. Estas son las sanciones para aquellos que reinciden en la alcoholemia. En el grado 0, el tiempo de suspensión de la licencia ya es de 1 año, son 20 horas de acciones comunitarias, la multa es de 5.220.000 y los días de inmovilización es de 1. Para primer grado son 6 años de suspensión de la licencia, 50 horas de acciones comunitarias, 10.440.000 pesos de multa y 5 días de inmovilización. Para el segundo grado estamos hablando de 10 años de suspensión de la licencia, 60 horas de acciones comunitarias, multa de 20 millones de pesos, casi los 21 porque son 20.880 para este año, y 10 días hábiles de inmovilización. Y tercer grado, se cancela la licencia completamente de por vida, 80 horas de acciones comunitarias y la multa es de 41.760.000 pesos, así como los días de inmovilización ascienden a 20 días. Y la más drástica, la multa por alcoholemia en segunda reincidencia, o sea que ya nos detectaron por primera vez, tuvimos una reincidencia y luego una segunda reincidencia. En caso de que sea sorprendido por tercera vez, estas serán las sanciones que se le impondrán. Entonces, para grado 0, tiempo de suspensión de la licencia 3 años, 20 horas de acciones comunitarias, 6.960.000 de multa y 3 días hábiles de inmovilización. Para el primero, segundo y tercer grado se cancela completamente la licencia. En primer grado serían 60 horas de acciones comunitarias, segundo grado 80 horas de acciones comunitarias, tercer grado 90. Y la multa para primer grado son 13.920.000, segundo grado 27.840.000 y tercer grado 55.680.000. Así como los días de inmovilización del vehículo para primer grado son 10, para segundo son 20 y para tercer grado 20 días hábiles también de inmovilización. Entonces, estas son las multas por ley colombiana a las que estarían expuestas las personas, aparte de las sanciones civiles o penales en caso de incurrir en un accidente de tránsito en estado de alicoramiento. Entonces, por eso vamos a hablar un poco de los agravantes que traen pues el hecho de conducir un vehículo en estado de alicoramiento y pues tener un desafortunado accidente de tránsito. Pónganle mucha atención a esta parte. Quien cause lesiones u homicidios en un accidente de tránsito bajo cualquiera de los estados de embriaguez contemplados en el Código Nacional de Tránsito
o que abandone el lugar de los hechos sin justa causa, automáticamente recibirá una suspensión de su licencia por 5 años. Esto, además de las sanciones estipuladas en el Código Penal y que apliquen según el caso. Vamos a hablar un poco del Código Penal. La Ley 599 del 2000 del Código Penal establece en su artículo 110 las circunstancias de agravación punitiva para el homicidio culposo. Si al momento de cometer la conducta el agente se encontraba bajo el influjo de bebida embriagante o droga o sustancia que produzca dependencia física o psíquica, y esto haya sido determinante para su ocurrencia, la pena se aumentará de la mitad al doble de la pena. Entonces tengamos en cuenta eso. Ahora, en caso de que el infractor, estamos hablando de cuando es detectado en un test de las autoridades de tránsito con algún grado de alcoholemia, en caso de que el infractor no realice el pago de la sanción, la Secretaría de Tránsito encargada del trámite correspondiente a la sanción podrá decretar el embargo de los bienes inmuebles, vehículos, salarios y honorarios, y en los casos más graves esto podría terminar con la incautación y pues remate de los mismos. Entonces tengamos muy en cuenta estos agravantes y estas situaciones que se pueden llegar a presentar solamente por el consumo de alcohol o drogas y que desafortunadamente tengamos un accidente de tránsito. Vamos a mirar el siguiente video donde pues historias colombianas reales donde se pueden evidenciar consecuencias y pues situaciones que afectan directamente a las personas por conductores ebrios al volante. Papi, señora, usted está bien desde arriba, desde Las Palmas, arrastrando con lo que encuentra. En el video conocido por Noticias Caracol, el hombre reconoce que está ebrio y que está en condiciones de pagar lo que sea. ¿Qué quiere? Mira, no pago. Papi, ¿se lo voy a dejar bajar? No, por eso 10 años de cárcel la pago, porque soy culpable. Pues por irresponsable. Por eso, ¿y qué? ¿Y eso es malo? Pues lógico. Bueno, si una persona que estuviera estrellado. No importa, ¿qué pasa? Bueno, y si usted mata a una persona, ¿la paga? La pago, 100 años de cárcel. Prefiero morir ante este país. 100 años de cárcel, 1000 años y muero. El conductor dijo ser un reconocido empresario. Yo soy empresario, soy Forever, soy gerente de Forever. Gerente de Forever. Me emborraché y punto. No me manejar así ebrio. No importa. Bueno, no importa, me emborraché y perdí el conocimiento. Las autoridades llegaron al lugar. El accidente se presentó ayer cuando esta camioneta gris al parecer chocó con una motocicleta en el suroccidente de Bogotá. Pero observen detenidamente cómo tras el accidente el conductor decide arrancar y emprender la huida, llevándose a varias personas por delante. Una de las víctimas de este accidente narró los hechos. Cuando él se dio cuenta de que ya nos había prácticamente golpeado por un lado, él se detiene para mirar qué fue lo que pasó, pero al momento en que nosotros paramos las motos al frente de la camioneta, él espera que los conductores se bajen de las motos y embiste a las pasajeras de las motos. Noticias Caracol tuvo acceso a la prueba de alcoholemia que le realizaron al conductor del vehículo. El análisis dio como resultado grado 1 de alicoramiento. Al conductor se le realiza la prueba de alcoholemia donde iba en el estado 1 de alicoramiento. Se le realizan 2 comparendos, uno por estar conduciendo en ese estado, otro por hacer maniobras altamente peligrosas. Además, en este otro video, difundido en redes sociales, se observan algunas botellas de licor dentro del vehículo involucrado y se escucha cómo una de las víctimas le reclama por conducir en ese estado. No sean descarados, no sea descarado, parcero, no sea descarado. De igual manera, las autoridades encontraron que la camioneta donde se transportaban los sujetos había sido hurtada días antes. Cuidado con él, póngalo en el piso, Una camioneta acababa de estrellarse contra la base del puente y luego rodó 50 metros. Si está tomando no pasa nada. Según los testigos, 3 personas en un alto grado de embriaguez se transportaban en el vehículo. ¿Cómo vienen ellos? ¿En qué estado? Vienen un poquito tomados, bien tomados. ¿Pero seguro que el que venía manejando era el de... Sí, señor, es completamente seguro. Apenas el carro dio 3 botes, se salió del cauce de la vía normal.
normal. Los uniformados que llegaron al sitio retuvieron al hombre que, según las personas que presenciaron el accidente, manejaba la camioneta. El que viene manejando. El que viene manejando. Hombre, le estoy diciendo que me acompaña a la patrulla, ¿listo? Esas dos personas venían en el automóvil que se accidentó. Luego del grave incidente dejaron al conductor implicado y se marcharon. Por fortuna no hubo personas heridas. Otro accidente ocurrió en la avenida Gaitán Cortés con carrera 51 en el sur de Bogotá. El conductor de este vehículo, al parecer por culpa de un hueco, perdió el control del carro y se estrelló contra la camioneta que transitaba en el sentido contrario de la vía. 2 personas fueron remitidas a un centro asistencial. Los borrachos siguen sin freno. En las últimas horas en Bogotá, un conductor en estado de embriaguez se estrelló contra un conjunto residencial en el sector de Kennedy. El hombre habría intentado huir del lugar, pero su carro no le funcionó. La tranquilidad de los habitantes del sector de Kennedy Central se interrumpió anoche tras el estruendo que causó este vehículo que se estrelló contra la pared de un conjunto residencial. El conductor de 32 años, que según las autoridades manejaba con grado 3 de embriaguez, perdió el control del automotor y se estrelló justo en el lugar donde Inés todos los días ubica su puesto de comidas rápidas. Yo trabajo de domingo a domingo, sino que hoy no quise salir. Y tengo mucha clientela y todo eso, y aquí hay mucha gente que siempre se hacen allá a comprarme, y hubiera sido mayor la tragedia. De inmediato, el conductor, que fue increpado por los propios habitantes, según testigos, intentó irse del lugar, pero su vehículo no le funcionó. Historias que pasan, y pues ese era un pequeño resumen, un brochure de situaciones que pasan en Colombia y en otros países asociados con el consumo de alcohol. Pero el alcohol no solamente, o la embriaguez no solamente afecta a los conductores, también es un riesgo para los peatones. Entonces tengamos en cuenta que aproximadamente el 18% de los atropellos en accidentes de tránsito son a causa de peatones que están en estado de alicoramiento, especialmente los fines de año y los fines de semana. El 10% de los fallecimientos a peatones en accidentes de tránsito, estos se encontraban borrachos cuando se hicieron las pruebas pertinentes. Si un peatón o usted se encuentra tomado o en estado de alicoramiento, absténgase de salir de las calles, mucho menos solo o en compañía de personas que estén en el mismo estado. Sea moderado al consumir alcohol. Recuerde que una persona en estado de embriaguez pues sufre alteraciones de los sentidos, por lo mismo va a ser difícil que perciba señales de tránsito, pasos peatonales, semáforos, andenes o vehículos que lo puedan atropellar. Entonces, recuerden, el alcohol no solamente afecta al que está tomando, que va a conducir, sino también a los peatones, a los conductores, a los ciclistas, a los motociclistas, a todos. Pasajeros alicorados. Estando en la calidad de pasajero, también el estado de alicoramiento puede tener consecuencias. Tengan en cuenta que los pasajeros alicorados tienden a ignorar y a rehusarse a usar las medidas de seguridad pasivas del vehículo, como cinturón, posición adecuada en el móvil, el uso de reposacabezas, etc.
los pasajeros alicorados o se pueden quedar también dormidos sin las medidas de seguridad y tienden a ser agresivos o generar distracciones al conductor. Un pasajero ebrio puede presentar episodios de malestar estomacal como gases, vómitos o no controlar sus esfínteres. Un pasajero ebrio muchas veces no puede controlar sus emociones, puede llorar, reírse y ser agresivo, y esto pues puede afectar también la conducción de la persona que va al mando del vehículo. Vamos a ver el siguiente video para pues poder observar de primera mano el comportamiento de un peatón borracho. Es el caso de este hombre que antes de cruzar la avenida Francisco Fernández de Contreras y sobre el separador, deja ver que su estado no es el más firme. La influencia en la bebida en el transeúnte lo lleva a intentar cruzar la calle como si estuviera caminando en cualquier finca, sin precaución, lo que impide que el conductor del taxi, que afortunadamente transita a baja velocidad, reaccione y lo atropella aparatosamente, haciendo pasar su humanidad por todo el frente del automotor, lanzándolo hacia adelante. Aun cuando el golpe fue de consideración, las consecuencias no fueron fatales, pero sí ocasionó en el taxista una difícil situación. En este caso se evidencia que no solo un conductor borracho puede ocasionar un accidente, sino también un peatón bebido. Ahora hablaremos de los efectos del alcohol en la conducción. Entonces estamos hablando de que cuando tenemos 0,5 gramos de alcohol en nuestro organismo, se empiezan a perder situaciones como la coordinación, la capacidad se reduce para seguir objetos en movimiento y se empieza a presentar una dificultad con el manejo, y la respuesta pues es muy reducida a situaciones de emergencia en la conducción. Cuando el alcohol aumenta a 0,8 gramos en nuestro organismo, los efectos en la conducción se pueden empezar a sentir con la concentración, una pérdida sustancial de la concentración, pérdida de la memoria a corto plazo, se pierde también en muchas ocasiones el control a la velocidad y la capacidad se empieza a reducir del procesamiento de la información. O sea, todo lo que nosotros necesitamos verificar para generar una conducción segura se comienza a reducir. Color de las señales, líneas blancas, líneas amarillas de la carretera o de la vía, o sea, estamos hablando de señales verticales y de señales horizontales, puede ser las mismas señales de los policías, una serie de situaciones empiezan pues a perder a medida que vamos consumiendo alcohol y vamos conduciendo. Ya cuando estamos sobre el gramo de alcohol en nuestro organismo, se empieza a notar una capacidad reducida para mantener la posición del carril y la capacidad para frenar adecuadamente. Y ya con 1,5 gramos de alcohol en nuestro organismo, el deterioro ya es sustancial. Se puede notar en el control del vehículo, en la pérdida de atención a la tarea de la conducción y del procesamiento de la información necesaria, visual y auditiva. Ya no tenemos por ningún motivo la capacidad de conducir cuando tenemos esta cantidad de alcohol en nuestro organismo. Y acá vamos a ver en el siguiente video cuáles son esos efectos, ya mediante un video visualmente, esos efectos del alcohol al momento de conducir. Bien, y ese era pues como el ejercicio con unas gafas de aumento, unas gafas de simulación de alicoramiento, de cómo se pierden las capacidades
para la conducción y pues todo lo que se puede generar. Ya para cerrar, quisiera hablarles del consumo de otros tipos de drogas cuando se conduce. Entonces, no solamente el alcohol genera embriaguez. Las drogas como la marihuana, como la cocaína, algunas anfetaminas, los opiáceos, el éxtasis, las pepas, etcétera, también pueden llegar a generar una embriaguez y una pérdida de estados mentales que pueden llegar a generar accidentes y pues muchas ocasiones mucho más graves. Entonces tengamos en cuenta lo siguiente: los efectos de las drogas en la conducción pueden ser letales, ya que son sustancias que alteran el comportamiento del conductor, produciendo, por ejemplo, un estado de dependencia física o psíquica, alucinaciones, alteraciones del sueño, percepción errónea de la realidad y muchos otros efectos que dificultan enormemente la conducción. Las drogas tienen la siguiente característica: las drogas no son detectadas en una prueba de alcoholimetría, o sea, a través de un alcosensor no se puede determinar ese estado de alicoramiento, ¿no? Sino ese estado de embriaguez o de éxtasis que pueden llegar a generar las drogas. Pero para esto se puede llevar, la autoridad puede determinar llevar a la persona ante medicina legal para que le hagan un examen de embriaguez, donde un médico legista, a través de una serie de preguntas y exámenes físicos, puede determinar si la persona está en estado de embriaguez o no, y puede ordenar un examen de sangre para determinar qué fue lo que consumió. Y recuerden que hay unos agravantes: si esa persona acaba de tener un accidente de tránsito y está conduciendo bajo el influjo de algunos tipos de sustancias, no necesariamente alcohol, recuerden que tiene consecuencias o son agravantes mucho más perjudiciales y que traen muchas más consecuencias en caso de un accidente de tránsito. Entonces hablamos de que sustancias como la cannabis, o sea, la marihuana, la hachís y toda esta serie de nombres que se le da a este tipo de droga puede generar en la conducción alteraciones en la percepción, cambios de humor, alteraciones de los colores, relajación, hilaridad, somnolencia, vértigos y altera la percepción del espacio. ¿Qué efectos se pueden sentir en la conducción? Disminución de la capacidad para tomar decisiones y de percepción, desorientación y pérdida de reflejos. La cocaína. La cocaína tiene un efecto más estimulante y genera un estado de excitación u aceleramiento, agresividad, menor concentración y falta de sensación de fatiga. ¿Cuáles son los efectos que puede generar en la conducción? Reduce la capacidad para tomar decisiones y valorar riesgos, o sea, todo se puede hacer. Todo cree la persona en ese momento que se puede hacer y que todo es bueno. Una disminución de la sensación de fatiga y un exceso alto de confianza. Las anfetaminas. ¿Qué alteraciones generan en el organismo a nivel psicológico? Euforia, excitación, retraso del sueño, agotamiento y reacciones violentas. ¿Qué efectos trae en la conducción? Se siente especialmente capacitados para la conducción, disminución de la sensación de fatiga y exceso de confianza. Algunos opiáceos como la morfina y la heroína. Sensación de relajación, sedación, sensación de bienestar, una falsa sensación de bienestar genera este tipo de droga. ¿Y qué efectos tiene la conducción? Alteraciones visuales y en atención, pérdida de reflejos y somnolencia, por ejemplo, confundir los colores. El éxtasis, ¿qué alteraciones trae al cuerpo humano? Estimulación y estado de excitación o aceleramiento, falta de concentración y atención y visión borrosa. ¿Qué efectos trae en la conducción? Una disminución de la fatiga, un exceso de confianza y el deslumbramiento, una visión borrosa o falta de concentración. No somos capaces de enfocar adecuadamente una vía ni nuestra visión frontal, mucho menos la periférica. El LSD, inhalantes, colas, pegamentos, etc., generan en nuestro organismo, en nuestra mente, alucinaciones, reacciones agresivas, ansiedad,
pánico, cambio de percepción y de humor. ¿Y qué efectos trae en la conducción? La distorsión de la realidad, reacciones agresivas, disminución de los reflejos y falta de coordinación. Esta lamentablemente serían pues las consecuencias de consumir este tipo de sustancias como la marihuana, la cocaína, anfetaminas, opiáceos, éxtasis, LSD u otros tipos de drogas durante la conducción. Ahora quisiera mostrarles un video ya para finalizar acerca de cuáles son las reacciones, o pues verlo a través de una manera mucho más visual, las reacciones o pues cómo se podría llegar a sentir el uso de algunos tipos de drogas o sustancias durante la conducción. 10 Drogen, die Sie nicht nehmen sollten, wenn Sie Auto fahren. Stopp. Rechts oder links, rechts oder links, rechts oder links, rechts oder links. Mir doch egal, Hauptsache Vollgas. Alle Autos, alle Ampeln. Weg, weg, weg. Bien, y pues con esta diapositiva finalizamos la charla del día de hoy. Espero pues haya sido de su agrado. Como les recordé o como les mencioné al inicio de la charla, cualquier duda o inquietud que ustedes tengan, pues a través de su líder del proceso y dirigido a SOS Consulting, con mucho gusto a través de correo electrónico estaremos pues prestos a solucionar sus dudas. Fue un placer para mí estar el día de hoy con ustedes y pues hasta una próxima oportunidad. Dios los bendiga.